No. Bueno, sí, es complicado. Hola, pasó un tiempo desde mi último video. La verdad no estaba con muchas ganas de hacer un video nuevo después de lo mal que le están yendo con los videos en mi canal, si les soy honesto, o el hecho de que mi Patreon no consiguió ninguna clase de apoyo. Sin embargo, tras una sugerencia de un amigo, me di cuenta que revisitar un juego en un video podría ser algo interesante. No solo porque mi reseña de Sonic Frontiers es uno de mis videos más populares del canal, sino que además debido a que desde ese entonces mis opiniones sobre el juego han evolucionado bastante, tanto para bien como para mal, y creo que visitar el juego resultaría en un video bastante interesante si les soy honesto. Para aquellos que no son regulares de mi canal, permítame darles algo de contexto. En enero de 2024 subí una reseña de Sonic Frontiers, que no es mi video más popular de mi canal, pero sí es uno de los más populares ciertamente. Ese video aún refleja varias de mis opiniones acerca de Sonic Frontiers, y acerca de la serie de Sonic en general. Sin embargo, en ese tiempo mis opiniones han cambiado bastante en varios aspectos, a decir. Más que nada con las cosas que decía en el video que me gustaban o que me parecían ok del juego que no tenían que ver con la jugabilidad. De hecho, en cuanto a lo que se trata de la jugabilidad, ya les puedo decir de antemano que el juego siento que se volvió aún peor para mí. Y no se preocupen, porque voy a entrar en detalle del porqué de cada uno de mis aspectos que no disfruto. Sin embargo, en cuanto a la jugabilidad, interesantemente diría que el juego mejoró considerablemente, aunque sí hay varias cosas en las que personalmente yo haría cambios. De hecho, para este video jugué el juego un total de 2 veces, una vez con mods y otra vez sin mods. Sin embargo, interesantemente, cuando jugué el juego sin mods, logré tener ese mismo disfrute que tuve al jugarlo con mods, es solo que los mods me permitieron acceder a las partes que disfruté más directamente. Ahora sí, con todo eso dicho, con las bases establecidas, empecemos este video de una vez. Sonic Frontiers, ¿de qué maneras empeoró? ¿De qué maneras mejoró? ¿Qué cambiaría del juego para hacerlo mejor? Empecemos por algo básico, como... La música de Sonic Frontiers es música que honestamente, si bien creo que suena ok cuando la escuchas por su propia cuenta, y en cada juego que estás jugando, me parece terrible para hacer música de Sonic. Es algo que lo que probablemente mayoría de gente viendo probablemente está muy de desacuerdo conmigo. Sin embargo, no soy muy gran fanático de la tradición musical que tuvo esta serie de pop noventero de Sonic clásico al completo rock bodrio que se escucha a partir de 1998 en Sonic Adventure. Pero es que yo nunca fui fan de los soundtracks basados en rock de Sonic para empezar. O bueno, sí lo era, hasta que me di cuenta que la música de la primera mitad de los 90 de Sonic es simplemente mucho mejor. Soundtracks como el de Sonic CD japonés son hermosos y tienen un montón de variedad. Y después tenés varios otros soundtracks que innovan sobre la fórmula de los Sonics clásicos, experimentando con otros subgéneros de pop. El soundtrack de Sonic 3D Blast, el de Sonic R. Sonic CD incluso tenía sus propios temas vocales. Cosmic Eternity siendo mi tema vocal favorito de toda la franquicia. Pensar que los temas vocales de Sonic pasaron de ser hermosas canciones como Cosmic Eternity a rock bodrio, a punk rock donde gritamos las letras y no tienen nada del mismo atractivo, más de sentirme enfermo. Y no me hagan empezar con la música del ciberespacio, me da ganas de vomitar. El peor dubstep que escuché en mi vida, y eso implica que podrían ejecutar el dubstep mejor, pero la verdad es que no me importa. El dubstep podría ser el mejor dubstep que escuché en mi vida, y no cambiaría la verdad de que esa música nunca va a encajar con esta serie. ¿Saben qué es lo que necesita la serie que se trata sobre un mensaje medioambientalista? Dubstep. La música de la zona abierta es aburridísima, tanto que usé el jukebox para poder poner música de otros juegos que son mejores en esta serie que este, y la verdad, no solo encajaban con los ambientes, sino que hasta lo hacían parecer más vibrantes. Es un juego de Sonic, no de Last of Us. No necesita un tono gris y sombrío. Ok. Es verdad que me siento de esta forma acerca de la música de Sonic en general, y es un tema que me enoja bastante, la verdad. Pero no sé, simplemente no sabría cómo describirlo por fuera de decir, sino que la música de Sonic tenía un sonido bastante distintivo durante los comienzos de los 90 que no lograba recuperar realmente, y me parece una pena.
Supongo lo más cerca que hemos llegado a juegos que suenan más como lo que busco es las buenas canciones del soundtrack de Sonic Superstars y Sonic Mania. Pero por fuera de eso, siento que el soundtrack de Frontiers en particular es uno de los peores casos de lo que no quiero en un soundtrack de Sonic. Sus tres partes principales. El dubstep suena tan sintético y digital. Para una serie con un mensaje medioambientalista no encaja nada. Sé que el punto es porque están en ciberespacio, pero el ciberespacio de Sonic Frontiers también se supone que es la forma en la que los ancestros preservaron la naturaleza de su mundo. La música de zona abierta suena tan gris y aburrida, encaja con el tono que el juego quiere establecer, pero el tono que el juego quiere establecer no es apropiado para Sonic el Erizo. No me puedes decir que la misma serie donde tienen un juego de carrera a pie, donde todas las canciones de fondo son canciones de amor, encaja con un tono sombrío y gris. Y la música de los Titanes solo existe para vender un momento peak y hype y para darle aura. No solo no me gusta, sino que no tiene nada de sustancia, de la misma forma en la que utilizan Super Sonic en el juego y tampoco tiene nada de sustancia ahí. O como las peleas de Super Sonic tampoco mecánicamente tienen sustancia. De esa forma encaja como anillo al dedo, porque solo está ahí para parecer que tiene sustancia. Creo que ya hablé bastante del soundtrack. No sé, simplemente pienso que la música de los clásicos es mucho mejor en verdad, pero bueno. Dejémonos de eso y hablemos de la presentación. Honestamente, la presentación es un área donde creo que hice un buen trabajo en mi video original hablando acerca de esta. Es simplemente desastrosa, hay popping por doquier, el juego está optimizado horriblemente, lo cual, hablando de eso, me dio un error nuevo que no me había ocurrido la primera vez jugando el juego, que es que cuando cambié el juego de lugar de instalación a mi SSD, el juego tenía problemas cargando y al cargar iba con un muy bajo rendimiento. Además, algo interesante que no mencioné en mi video original es en relación con esta cinemática. Verán, algo que descubrí tras hacer mi video es que al ir a un video de recompilaciones cinemáticas del juego, vi que esa cinemática se veía completamente normal, lo cual me confundió porque no se vio normal cuando lo jugué el juego para mi video original. Originalmente me alarmé porque pensé que quizás tenía activado un mod que rompió eso. Sin embargo, tras rejugar el juego, asegurándome que no tenía ningún mod activado, me di cuenta que no es el caso para nada. Verán, lo que sospecho que habrá ocurrido es que esta cinemática funcionaba bien originalmente en el primer parche del juego, que es alrededor de cuando este video que recompila cinemáticas fue grabado. Sin embargo, es posible que hayan roto esta cinemática de algún modo con las actualizaciones, lo cual sería muy gracioso de ser cierto. Si alguien me puede confirmar esto con más información en los comentarios, me encantaría leerlo. Sin embargo, sí, creo que lo que dije en el video original aún es más o menos lo que opino hoy en día. Quizás no usaría esos ejemplos que usé en el video original, hoy en día optaría por probablemente comparar Sonic Frontiers con los coloridos y vibrantes ambientes de Sonic CD, pero bueno. Algo que ha de decir es que aún sigo pensando, incluso aunque fundamentalmente me parece un error el estilo artístico que eligieron para el juego, la verdad hubiera preferido un estilo artístico mucho más colorido y surrealista. Todavía sigo pensando que el estilo artístico realista podría haber sido ejecutado muchísimo mejor dado las capacidades de la tecnología en 2022. Vamos, que cuando Ratchet & Clank Rift Apart en mi PC en las opciones gráficas más bajas posibles se ve mejor que este juego, algo estás haciendo mal. Por supuesto, es verdad que este juego tenía que correr en la Switch en 2022, así que hacerlo súper demandante iba a ser imposible portearlo a la Switch, pero con lo horriblemente optimizado que está y lo mal que se ve ya, creo que o el juego debería haberse visto igual pero correr significativamente mejor 60 FPS en Switch, o que lo hubieran hecho súper avanzado gráficamente y no lo hubieran porteado a Switch. Podrían haber hecho como con Sonic Unleashed para la Wii, eso me hubiera parecido más aceptable. Voy a serles honestos, no volví a ver la historia para este video. Honestamente, la historia probablemente es una de las cosas que más me da asco de Sonic Frontiers. Todas las cinemáticas que tengo grabadas son las cinemáticas insaltables, pero por fuera de esas y las que mostré antes, no tengo ninguna cinemática grabada porque cuando me puse a rejugar el juego las dos veces, me quise enfocar puramente en jugar el juego solamente, la verdad. Sin embargo, sí tengo opiniones acerca de la historia de Frontiers, que es que algo que me parece interesante es que, como varios han dicho antes, la historia de Sonic Frontiers es básicamente una historia de Twitter, en el sentido de que las cosas como el arco de Tails en el juego reflejan específicamente el discurso que había en Sonic Twitter en la época del desarrollo de Sonic Frontiers.
Es decir, cuando todos estaban quejando acerca de Tails siendo un cobarde en Forces. Lo que me parece interesante, sin embargo, es el cómo esto es algo que pone muy deliberadamente un tiempo límite en hasta cuánto tiempo va a pasar tras el lanzamiento de este juego para que la gente siga comprendiendo el porqué de este arco de Tails. De la misma forma que una película como Chip and Dale al Rescate, lanzada el mismo año que Frontiers, que es una película que depende casi que enteramente de sus referencias a la cultura pop de la época, ¿qué va a pasar dentro de 50 años cuando la gente quiera volver a ver Chip and Dale al Rescate y no haya visto las decenas de cosas que referencia? O en el caso de Frontiers, ¿qué va a pasar cuando dentro de 50 años la gente no va a saber acerca de la situación en la que la saga de Sonic estaba cuando salió este juego? Creo que sé la respuesta, y es que probablemente Sonic Frontiers se va a volver a futuro uno de esos juegos que tuviste que estar ahí para apreciarlo. Pero para futuros fans de esta serie, por fuera de su jugabilidad, dudo que la historia sea muy cautivadora. La historia de Sonic Frontiers apenas es una historia, es más bien un producto de su tiempo, diría, y eso es algo que no muchos fans se dan cuenta aún. Y a propósito, estaba completamente full of shit cuando hablé sobre Final Horizon en el video original. Es aún peor que el final original. Me siento mal que me dejé ir por momentos hype y hora y que me influenciaran a la hora de hablar favorablemente de ese final, porque no tiene nada de favorable de lo que hablar. Es puramente momentos hype y hora con aún menos sustancia que el final normal. Además, tampoco creo que Ian Flynn sea capaz de escribir una buena historia de Sonic si se le da rienda suelta como impliqué en mi video original, a menos que sea muy fuertemente supervisado, como fue el caso de Shadow Generations, que fue un trabajo colaborativo entre Ian Flynn, el Lore Team y Sega de Japón. Creo que eso es suficiente hablar negativamente del juego. Ya hablé de todos los aspectos que no me gustan de Sonic Frontiers y las formas en las que mi opinión empeoró en este año y medio. Pero ¿de qué formas mejoró mi opinión de Sonic Frontiers? Buena pregunta, eso es lo que espero contestar en la siguiente sección. Honestamente, a pesar de que hay cosas que disfruto sobre Sonic Frontiers como juego puramente, también tengo varias críticas, y por suerte parte de esas críticas se pueden arreglar con mods. Parte. Sigo pensando que el combate es muy malo, los jefes básicamente consistiendo en esperar a que el juego te permita atacarlos y una vez eso pasa, spamear combinaciones de botones hasta que el jefe se acaba. Los ataques no te permiten hacer combos fluidos de uno a otro, son ataques cinemáticos que repetís sin ningún pensamiento o estrategia. He escuchado decir que el combate de los personajes de The Final Horizon es mejor, pero para esta reseña, a pesar de que hablé un poco de Final Horizon en la anterior sección, no me dio ganas de rejugarme el DLC, lo siento, preferí jugar el juego base únicamente. Volviendo al juego base, el combate es malo, pero ¿hay algo que me guste de la jugabilidad del juego? Bueno, hay algo que apunté en mi reseña original del juego que, al modificar con mods, se me hizo considerablemente más divertido, pero irónicamente, luego al jugar el juego sin mods, tampoco se me hizo un problema tan grande como lo recordaba, que es el dichoso relleno. Verán, en mi reseña original de hace un año y medio, me quejé del relleno del juego, esto viéndose reflejado mayormente a través de la cantidad de memory tokens que el juego te pide. Sin embargo, el problema con mi reseña original es que yo tampoco estaba jugando de una forma que fuera a conseguir memory tokens rápidamente. Por eso es que mi partida tomó considerablemente más que mi más reciente partida, que solo duró 7 horas. Estaba haciendo los puzzles de las islas, jugando niveles de ciberespacio, incluso cuando se tenía todas las esmeraldas. Y sí, cuando haces eso Sonic Frontiers es un juego bastante insufrible. Sin embargo, lo que me di cuenta en mi última partida es que cuando te enfocas en una partida en puramente explorar la isla consiguiendo memory tokens, interactuando lo menos posible con ciberespacio y con los puzzles y el combate, el juego se vuelve considerablemente más divertido. Lo divertido de Sonic Frontiers para mí viene de su plataformeo de la zona abierta. El ver tokens por todos lados e intentar a través del movimiento del personaje de algún modo conseguir el token de alguna manera no entendida por los desarrolladores es súper satisfactorio. Además el movimiento también permite para algunas cosas bastante interesantes. Ya todo el mundo ha hablado acerca del salto de rail en Frontiers y cómo es una de las pocas cosas que tiene inercia en el juego, pero créanme cuando les digo que esta singular habilidad cambia el juego entero. Cada rail que ves que está en una inclinación se vuelve una oportunidad. Oportunidad para saltar sobre este y salir disparado con inmensa altura. No todo el tiempo es posible porque a veces los raíles tienen dash panels que no te permiten saltar al activarlos o que te mandan a la dirección contraria, es decir hacia abajo. Pero cuando logras usar un rail como una herramienta en tu movimiento, aunque los desarrolladores no lo hayan entendido, es súper satisfactorio.
Lamentablemente, a pesar de que puedes ignorar los puzzles 100%, debido al hecho de que para progresar en el juego vas a tener que jugar niveles de ciberespacio y combatir mini jefes, eso lo hace un poco molesto. Sin embargo, con mods se puede hacer este aspecto del juego significativamente mejor. Con mods como por ejemplo Vanilla Plus Experience, que tiene un montón de mejoras a la experiencia core del juego, además de tener uno de los mejores mods de físicas que he visto, que sorprendentemente no rompe el juego significativamente, y tiene físicas consistentes para ciberespacio y la zona abierta, se los recomiendo. Sin embargo, Vanilla Plus Experience algo que hace también es que aumenta la cantidad de memory tokens y vault keys necesarios para progresar, aumentando el relleno, por lo cual les recomiendo poner la progresión en default en el mod y usar el mod Island Tweaker. Con este mod pude hacer unos cambios muy importantes a la jugabilidad core del juego. Pude hacer que los niveles de ciberespacio no requieran gears, haciendo que no tengas por qué interactuar con el combate y solo tengas que interactuar con el plataformeo. Además, reduje la cantidad de memory tokens necesarios a solo 25% de su valor original para todas las islas. Puede que parezca algo bajo, pero creo que es suficiente para que tengas que recolectar un par de memory tokens en las islas y no tengas que parar para recolectar tokens cada vez que haya una nueva cinemática disponible. A menos para la forma en la que yo juego, en la que primero voy por las esmeraldas de la isla y después interactúo con los eventos de la historia, esa cantidad de memory tokens me parece razonable. Finalmente, debido a que la cantidad de memory tokens es mucho más baja, bajé la cantidad de memory tokens por cofre de 8 a 4. Estos cambios redujeron el relleno de Frontiers lo suficiente para que mi partida de Frontiers con mods duró 5 horas, mientras que la partida sin mods duró 7 horas. Sin embargo, aún así, a pesar de que estos cambios al juego se me hacen mucho más disfrutable, es algo que siento que probablemente la mayoría de personas estén de acuerdo conmigo cuando diga esto, y es que hay un singular cambio que me gustaría hacer a Frontiers que es demasiado grande para hacer con mods lamentablemente. Reducir la cantidad de islas de 5 a 3. Verán, para los que no estén familiarizados, Frontiers originalmente iba a tener 3 islas en vez de 5, y es que la cuarta y quinta isla son básicamente la segunda y tercera parte de la primera isla separadas. Esto siento que fue un error por parte de Sonic Team. Honestamente, cuando termino la tercera isla de Frontiers, ya estoy listo para que el juego se acabe, pero en realidad todavía me queda posiblemente más de 2 horas de juego, y son unas bastante estresantes 2 horas de juego, la verdad. Si el juego tuviese una primera isla sin recortar, seguido de la segunda y tercera isla y terminara en la tercera, eso estimaría que haría que el juego durara alrededor de unas 3 horitas con mis optimizaciones, lo cual siento que no estaría mal, la verdad. Creo que hasta incluso sería más razonable para un juego de Sonic en vez de que dure 5 horas con los mods. Eso es algo en lo que aún tengo que experimentar con los mods. A lo mejor hay una forma de hacer que el juego dure 3 horas y que todavía se siente sustancial, incluso con esas últimas 2 islas. Pero la verdad es que, no sé, es algo que tendría que ver. Quizás si reduzco la cantidad de vault keys necesarios para que conseguir las esmeraldas requiera menos niveles de ciberespacio. Aún así, a decir, quizás el hecho de que estaba preparado esta vez para relleno, pero jugar con los valores modificados y saber qué es lo que tenía que hacer para disfrutar el juego, hizo que no me molestara para nada tanto jugar sin mods. Fue una experiencia bastante tolerable y hasta algo entretenida, aunque a veces la cantidad de memory tokens que me pedía el juego eran algo... En fin, sí, esa es mi opinión sobre Sonic Frontiers. Ciertamente aprendí a disfrutarlo más que antes, pero también aprendí a odiar bastante sus aspectos también. Siento honestamente que Frontiers es un juego que está hecho para vender hype, pero no tiene nada de sustancia, y eso es lo que extraño con Sonic, la sustancia. Habré aprendido a disfrutarlo como juego, pero no significa que tengo muchas críticas hacia este. Extraño cuando los juegos contaban historias a través del ambiente, cuando contaban mensajes lindos a través de esas historias acerca de que si lo intentás puede ser cualquier cosa, o de que si te sentís mal en tu corazón siempre va a un lugar para descansar. En vez de tratarse sobre momentos hype y aura, y copiarla a Dragon Ball por alguna razón. Ah, y lo que sea que es esto también. Gracias por ver.